Para una vida de éxito, para enfrentar retos en tu caminar, para una familia saludable, Faro del Espíritu. Disfrute de una vida práctica con principios bíblicos para hoy, con el pastor Natán Alfaro. Faro del Espíritu, a la luz de la palabra. El aire que respiramos, el sol que nos da vigor, nuestra familia que nos hace estar más cerca de Dios. ¡Oh, verdaderamente que somos millonarios! Le sonreímos a la vida porque estamos al abrigo del Altísimo. Reciba un saludo cariñoso de su amigo el pastor Natán Alfaro. La siguiente melodía es para hidratar su espíritu y su rostro sea el de Jesucristo en usted. Faro del Espíritu, conectando tu corazón con Dios. Y ahora escuchemos el estudio de hoy con el pastor Natán Alfaro. Hemos estado desarrollando una serie de estudios sobre el imponente poder de la actitud. Y a través de estos últimos días hemos visto cómo nuestra actitud abarca todas las áreas de nuestra vida. Y una de las cosas que más afecta nuestra actitud es cuando personas comentan, hablan, acusan, chismean y tratan de ensuciarle el nombre a otros o aún a nosotros mismos. Y por lo tanto estamos tomando un poco de tiempo sobre cuál es nuestra respuesta correcta y bíblica al tratar con la acusación o alegación, sea de algún otro o sea de uno mismo. Y le estuve comentando en nuestro programa anterior que siempre debemos de exigir y obligar tener testigos creíbles y justos para poder considerar y tratar toda acusación. Le demostré cómo eso es tan importante para el Señor que Él estableció ciertas reglas y ciertas normas en el Antiguo Testamento y le dijo a su pueblo, así es como van a tratar con este asunto. Tendrán que ser personas creíbles, personas fiables, personas de buen testimonio y tendrán que ser más que solo uno. No podrás tomar la palabra de un solo individuo y así acusar a tu prójimo. Tendrás que tener evidencia del asunto. Y bueno, también le demostré que eso no es un principio que solo se aplicaba en el Antiguo Testamento, sino que el Señor Jesús también afirmó ese principio allí en Mateo capítulo 18. Pero bueno, el día de hoy quiero que continuemos viendo algunos pasajes más que reafirman este principio en el Nuevo Testamento. Y quiero que veamos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo ahí en 1 Timoteo capítulo 5. Y esto es muy interesante porque Pablo aquí le está dando instrucciones a Timoteo de cómo él debe de tratar con la disciplina dentro de la iglesia. Y no solo con la disciplina eclesiástica hacia aquellos que son feligreses de la iglesia, pero también él trata con el asunto de aquellos que son líderes espirituales. Aquellos que están a cargo de algún ministerio, aquellos que están supervisando diferentes áreas de la iglesia, el liderazgo eclesiástico, el liderazgo espiritual, un líder espiritual, ¿cómo se trata con ellos cuando también hay acusaciones o alegaciones en contra de algún líder espiritual? ¿Cómo debemos de reaccionar? Bueno, en 1 Timoteo capítulo 5, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, da esta instrucción. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 al 20, dicen: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, reprendedlos delante de todos, para que los demás también teman. Aquí el apóstol Pablo está manteniendo el mismo principio que enseñó Jesús en Mateo 18. Ahí en Mateo el Señor Jesús dice, si tu hermano peca contra ti y tú vas a él a solas para tratar de ganarte a tu hermano, si no lo logras, dice, entonces lleva contigo 1 o 2 más,
porque si llevas 1 o 2, entonces incluyéndote a ti serán 2 o 3. Y luego dice que donde están 2 o 3 reunidos, es decir, en la palabra de esos 2 o 3 se consta la verdad, se consta toda palabra. Entonces el Señor Jesús está diciendo, no aceptes una acusación contra alguien cuando es solo uno haciendo esa acusación. Necesitas 2 o 3 personas que consten esa palabra. Y lo mismo dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la disciplina de líderes espirituales. Y me llama poderosamente la atención que en ningún momento Pablo deja dar a entender que hay, por decir, una inmunidad eclesiástica para aquellos que son líderes. Aún los líderes espirituales, y él se refiere a ellos como los ancianos de la iglesia, los ancianos que gobiernan bien, dice, tenedlos por dignos de doble honor. Y mayormente los que predican y los que enseñan la palabra de Dios. Esos líderes, esas personas en la iglesia que están enseñando, que están predicando, que están llevando la palabra de vida a los corazones de los seres humanos, cada uno de ellos que gobierna bien y que hace su trabajo bien, debes de tenerle por doble honor. Pero luego dice en el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si alguien viene a ti, Timoteo, dice Pablo, no aceptes la acusación contra ninguno de tus líderes, contra ninguno de los líderes espirituales de la iglesia que estás pastoreando, si la acusación solo viene de parte de un individuo. No hagas eso. Igual que con el resto de la congregación, no vamos a aceptar ninguna acusación de solo una persona. Lo mismo de nuestro liderazgo. El liderazgo espiritual de la iglesia no tiene inmunidad eclesiástica, pero tampoco se aceptará la acusación contra alguien de solo una fuente. Necesitas 2 o 3 testigos. Y luego dice, los que persisten en pecar. Es decir, no solo el liderazgo espiritual, pero la gente también, los feligreses de la iglesia. El liderazgo espiritual y los miembros de la iglesia, si insisten en pecar, entonces hay que reprenderlos ante todos para que los demás también teman. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, vuelve otra vez a hacer la diligencia en el trabajo, en la investigación, para asegurar que nadie es acusado falsamente. Uno puede acusar, es decir, cualquiera puede acusar, pero que esa alegación sea correcta y basada sobre la verdad, ahí eso es otra cosa. Allí uno tiene que investigar bien y uno tiene que tener la sabiduría de Dios para tomar una decisión correcta, una decisión acertada. Y dice Pablo, para empezar ese proceso no lo hagas cuando solo una persona viene a acusar. Si su pecado puede ser demostrado por los testigos necesarios, entonces deben de ser tratados conforme a su pecado, dice Pablo. Pero Dios enfatiza que esto nunca será por la boca de un solo testigo. Ahora yo le pregunto, estimado oyente, piense en esto por un momento. Si alguien está lleno del mismo espíritu de su Padre Celestial, de su Padre Espiritual que está allá en el cielo, a tal grado que se convierte como Él, es decir, está asumiendo el reto a convertirse todos los días en la imagen y semejanza de Dios. Si ha hecho todo eso, si quiere ser guiado por el Espíritu de Dios, si quiere ser lleno por el Espíritu Santo y quiere agradar a su Padre Espiritual, siendo formado y transformado en la imagen y semejanza del Señor, ¿cree usted que una persona como esa puede andar regando acusaciones sin tener que dar la cara, sin fundamento para su alegación, sin testigos para sostener su mentira? ¿Cree usted que alguien en la iglesia puede estar con Dios y estar haciendo estas cosas? ¡Claro que no! Y es por eso que Dios se opone tanto a esto. Porque si uno quiere agradar a Dios, si uno quiere seguir al Señor y seguir bajo la voluntad de Dios, si uno quiere amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo, entonces uno no va a andar regando acusaciones, regando chisme, regando cosas en contra de su hermano sin base. Uno no puede hacer eso y estar con Dios. Uno no puede estar en este tipo de alegación o mentira sin sostener, sin la verdad que sostenga esas cosas y creer que anda bien con Dios.
¿Cree usted que un hijo de Dios puede hacer eso? Claro que no. ¿Y por qué estoy enfatizando esto tanto hoy? Porque, estimado oyente, la gente que hace eso no tiene la mente de Dios. Al contrario, están siendo utilizados como un instrumento en las manos del enemigo. Porque las Sagradas Escrituras dicen que cuando uno hace eso, uno se convierte en alguien semejante a un asesino. Es más, se lo voy a leer. Voy a leerle lo que Jesús dijo. Voy a leerle palabra por palabra lo que dice en la inspirada Sagrada Escritura de Dios. Jesús mismo, allí en Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22, Él dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto, oiga, al infierno de fuego. Oh, estimado oyente, vea lo serio que Dios está con este asunto. Vea lo importante que esto es para con Dios. Por eso yo le acabo de preguntar, ¿cómo cree usted si alguien está lleno del Espíritu Santo de Dios? Si alguien quiere agradar a su Padre Celestial de tal grado que se convierte en su imagen y semejanza, ¿usted cree que esa persona andará regando acusaciones falsas? ¿Andará regando acusaciones contra algún hermano o alguna persona o algún prójimo o alguien especialmente dentro del contexto de la iglesia? Claro que no. Una persona así no, dice Jesús, no tiene otra cosa con qué compararlo que con un asesino. Y por eso dice Jesús, diciendo, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oiga, imagínese eso. Imagínese que solo por decirle necio o fatuo o por enojarse con su hermano y es culpable de asesinato. Imagínese. Ahora imagínese que le digan a usted Lucifer o que le digan manipulador, perverso, imbécil o cualquier otra cosa. Imagínese. Imagínese que hablen así de uno. Con razón Jesús dijo lo que dijo allá en Juan capítulo 8. Permítame leerle Juan capítulo 8 versículos 44 al 47. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Oiga, escuche esto. Pero esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. El Señor empieza diciendo, ustedes son del diablo su padre, y por eso ustedes hacen las cosas que están haciendo, y termina diciendo, ustedes hacen eso porque no son de Dios. Entonces, si no son de Dios, ¿de quién son? De vuestro padre el diablo. Oiga, yo sé que esta es palabra fuerte, pero no es mi palabra. No es algo que yo estoy inventando. Esto es Jesús diciendo, declarando esto. Él está hablando de este asunto que es tan serio. Por eso yo quería, estimado oyente, que nos detuviéramos un poco aquí en este asunto de desarrollar una respuesta correcta y bíblica al tener que lidiar con las acusaciones y las alegaciones que surgen en la vida. Porque número uno, esto es algo que impacta profundamente nuestra actitud, y número dos, es algo que puede arruinar increíblemente el plan de Dios en la vida de uno. Dios quiere hacer algo en usted, Dios quiere bendecirle a usted, pero si usted se deja llevar por este tipo de cosa, esto puede ser tan dañino, puede ser tan horrible y se convierte en un instrumento en las manos del enemigo.
Y es por eso que Dios ha insistido no solo en el Antiguo Testamento, pero aún, como hemos visto en el Nuevo Testamento, ha insistido en que siempre hay que exigir, hay que obligar, hay que esperar que en cada momento que hay una acusación o que hay alguna queja o que hay algo que se está comentando sobre alguien, siempre hay que obligar que sean testigos justos y creíbles. Que no sean falsos testigos, que no sean personas diciendo que son hijos de Dios y hablando esta blasfemia, estas cosas contra su prójimo, que se convierte en un asesino de su prójimo. Dios está tan serio sobre este asunto que, como ya estuvimos viendo, Él dice, el que hizo esto y es un falso testigo, entonces lo que Él le quiso hacer a su prójimo con el falso testimonio, ahora se lo harás a él. Esto es algo muy serio y debemos de tener mucho cuidado con esto. Debemos de cuidar exageradamente nuestro corazón en cuanto a esto. Debemos de cuidar a quién escuchamos, debemos de cuidar qué es lo que permitimos que las personas nos digan, que la gente nos diga. Debemos de tener mucho cuidado con este asunto. Esto para mí como pastor me causa tanta angustia. Cuando yo veo a personas en la iglesia que hacen esto, cuando veo a personas que se están quejando y que se están peleando el uno con el otro y que hay contiendas, que hay diferencias y que no se hablan y que no se quieren ver y que no se saludan, oiga, esto para mí me causa tanta angustia, tanto dolor, porque yo sé que esto va completamente en contra de lo que Dios quiere para ellos. Y el hecho de que ellos permitan ser un instrumento en las manos del enemigo se convierte en algo tan lamentable. Y es fácil que miles de personas crean la mentira que alguien diga y que sale del corazón de alguien que no sigue la palabra de Dios. Y lo cree la gente y sigue eso. ¿Por qué? Porque esa persona no es de Dios. Como dijo Jesús, no son de Dios. No eres de Dios, y como no eres de Dios, no puedes escuchar la verdad, no crees la verdad, no te sujetas a la verdad, no tomas y agarras esa verdad y la haces tuya, sigues la mentira, y el padre de mentira es el diablo. Y como dijo Jesús, él ha sido homicida desde el principio, no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, porque de suyo habla. Entonces el diablo no pudiera decir la verdad si quisiera. Usted le pregunta a él, ¿tú eres Dios? Él diría, sí. Usted le pregunta a él, ¿tú eres el diablo? Él diría, no. Es imposible que él diga la verdad. Entonces, cuando él se mete en la cabeza, en el corazón de algunas personas que empiezan a chismear, que empiezan a hablar mal de su prójimo, que empiezan a acusar, que empiezan a regar alegaciones incorrectas, alegaciones falsas, acusaciones falsas, estimado oyente, tengamos cuidado de mantener una buena actitud en este proceso. Tengamos cuidado de guardar nuestro corazón, tengamos cuidado de no permitir que esas cosas lleguen a nuestra vida sin que se haga una justa investigación y que siempre esté sostenido por 2 o 3 testigos. Esto no es solo algo para los miembros o los feligreses o los visitantes de una comunidad de fe. Esto también se aplica al liderazgo espiritual. Hay que ser justos, hay que seguir el consejo del Señor. El liderazgo espiritual no tiene inmunidad eclesiástica, pero también a ellos hay que cuidar que no solo una persona o un solo individuo que ha sido instrumento del enemigo, que se convierta en el acusador y que el pueblo de Dios mantenga una acusación de solo un individuo. Hay que tener cuidado con eso. Desde el inicio del tiempo, desde el inicio de nuestra familia humana, allá con nuestros primeros padres, Adán y Eva, el enemigo ha usado esta estrategia para destruir al hombre. Y nosotros como hijos de Dios nos pararemos firme en cuanto a la palabra de Dios. Seguiremos su consejo. Y el consejo de Dios es que en toda acusación, en toda alegación, es indispensable exigir y obligar tener testigos, y más de uno, tener testigos creíbles, plausibles, de integridad, dignos de confianza y justos.
Si los testigos no son de integridad, si no son dignos de confianza, si no son justos, entonces no los acepte como un testigo creíble. Guarde su corazón, guarde su actitud, porque la actitud tiene un imponente poder, tiene la habilidad de cambiar la perspectiva y el destino de un ser humano. Depositemos nuestra actitud en las manos de Dios y permitamos que Dios nos transforme en su imagen y semejanza. Y si hacemos eso, nuestra vida será bendecida. Oh, amantísimo y buen Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra nos instruye sobre todas las áreas de nuestra vida. Tu palabra es una espada de dos filos que corta lo negativo, que corta el pecado, que corta la maldad y nos deja con todo lo que tu Espíritu Santo está haciendo en nosotros para vivir una vida triunfante, para vivir una vida de vencedor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra trae convicción de pecado, tu palabra hace que veamos la verdad acerca de la situación y nosotros, Señor, hoy queremos tomar nuestra actitud y que nuestra actitud se sujete a tu palabra. Que tu palabra, aún en medio de las acusaciones y las alegaciones, que sigamos tu principio, tu consejo. Ayúdanos, oh Dios, a hacerlo. Te doy gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado que debemos de cuidar lo que escuchamos. Debemos de cuidar a no acusar o no entretener una acusación falsa o no escuchar una alegación solo de un individuo. Que tu palabra sea nuestra bandera y que tus principios en tu palabra sean lo que seguimos en cada situación. Te damos gracias, Señor, porque nos estás ayudando a ser mejores personas. Nos estás ayudando a ser individuos que seremos bendición a miles sobre multiplicados miles que rodean nuestra vida. Queremos ser un impacto positivo en la vida de los demás. Ayúdanos a lograrlo, Señor. Quita el negativismo de nuestro corazón y danos una actitud buena, una actitud positiva, una actitud que bendice a aquellos que están en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudarás en todo este proceso y te daremos a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí,